Desde el equipo de química clínica automatizado más sofisticado en el mercado hasta la metodología manual con espectrofotómetro, siguen el mismo principio de la colorimetría, y en este video se va a explicar el fundamento de esta técnica que se utiliza en una gran variedad de determinaciones en química sanguínea. Vamos a estar hablando en principio de las pruebas de punto final. Por ejemplo, glucosa, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, ya que las técnicas en química clínica normalmente se dividen en dos grandes grupos, punto final y cinéticas. Las cinéticas no las vamos a tocar, serán tema de otro video. Pues bien, las técnicas colorimétricas punto final se basan en el desarrollo de color. Si ustedes lo realizan de manera manual, semiautomatizada, se han de haber dado cuenta que al colocar la muestra con los reactivos, estos van cambiando de color. Y si estamos utilizando un equipo automatizado, si observamos las celdas durante el proceso o bien al terminar pero antes de que el equipo enjuague, podemos observar también el desarrollo de diversos colores en las celdas de reacción. Esto porque sigue la ley del Beer y Lambert, la cual nos dice que la concentración de la sustancia que se está determinando en suero es directamente proporcional a la absorbancia. Ahora, para conocer de qué estamos hablando a este nivel, estamos viendo este esquema en donde se representa una celda de reacción o una cubeta de espectrofotómetro en donde ocurre una reacción que produce color. El equipo, el espectrofotómetro, ya sea el manual o el automatizado, va a incidir sobre de esta cubeta un haz de luz de una sola longitud de onda. Va a emitir cierta cantidad de luz y al pasar a través de esta cubeta o de esta celda, una cantidad de esta luz se va a absorber por las moléculas que producen color, lo cual se denomina como absorbancia. Y la luz que no es absorbida y pasa a través de toda la longitud de la cubeta es la que llega a ser detectada por el equipo y se conoce como transmitancia. Entonces, como tal, un espectro o un equipo automatizado lo que lee son las transmitancias. Y mediante una relación logarítmica calcula las absorbancias, que es, a fin de cuentas, la cifra que se utiliza para los cálculos. Ahora bien, como podrán imaginar, esta absorbancia o la cantidad de luz que se absorbe por la solución va a ser mayor mientras más color tenga la mezcla. En este ejemplo, podemos estar asegurando que la absorbancia de la muestra o del tubo 4 va a ser mucho mayor a la absorbancia del tubo 1. En otras palabras, la concentración va a ser mayor mientras más color tenga la solución que estamos trabajando. Si el video te está pareciendo interesante y te está sirviendo para una tarea o incluso para el desempeño profesional, te agradecería me lo hicieras saber con un like en el video y una suscripción al canal. Ahora bien, por supuesto, no sirve de nada hacer un reporte comparativo o semi-apreciativo a simple vista, ni tampoco es válido reportar los valores de absorbancia. Entonces, ¿cómo es que se sacan los valores, en este caso, de una forma manual? O bien, ¿cómo hacen los equipos automatizados para saber cuáles son las concentraciones de glucosa, colesterol, triglicéridos, etcétera? A través de una fórmula, pero para representarla preferiría hacerlo de una manera gráfica. En este caso, en el eje de las X tenemos concentración. Vamos a poner de ejemplo una determinación de colesterol total. Y en el eje de las Y tenemos las absorbancias, lo que lee el espectrofotómetro. Nosotros al realizar una calibración, ya sea porque es la primera vez que estamos corriendo la prueba o que hayamos detectado una falla en el control de calidad, vamos a correr dos tubos, por así decirlo, uno como blanco de reactivo y otro como estándar o calibrador, una solución con un valor definido ya por el fabricante. Entonces lo que hace el equipo en este caso, o lo que nosotros hacíamos cuando inclusive no teníamos computadora y nos pedían realizar esto en papel milimétrico, es graficar la lectura que nos da el blanco en la concentración 0, porque teóricamente no hay analito, es reactivo puro. En este ejemplo, nuestro blanco de reactivo nos da una absorbancia de 0.0680. Entonces, colocamos como concentración 0 y nuestro estándar de colesterol, que el fabricante nos dice que tiene una concentración de 200 miligramos, lo grafica en el lugar correspondiente, 200 miligramos, y su absorbancia en este caso fue de 0.4061. Y a este nivel lo que se hace es trazar la curva de calibración, es decir, la recta que pasa por esos dos puntos. Y consecuentemente cualquier lectura, ya sea de control o pacientes, los va a determinar a partir de esa curva.
Es decir, va a realizar la lectura, por ejemplo, en este caso, el control nivel normal de una absorbancia de 0.2651. Este es el lugar que le corresponde en el eje y busca en dónde cortaría, por así decirlo, el eje X. En este caso, 116.5 miligramos. Por supuesto, es una manera gráfica o visual de comprender qué es lo que está pasando al momento de realizar la medición. Sin embargo, en realidad lo que hace el equipo y lo que se debería de realizar es mediante una ecuación. Como ustedes saben, las rectas tienen distintas formas de expresarse como una ecuación en un plano cartesiano. La más común, y es igual a mx más b, la fórmula de la pendiente con el intercepto. En este caso, al calcular la pendiente nos da un valor de 0.01695 y tenemos que la ecuación de esa gráfica queda como y es igual a 0.016905x más 0.0680, lo cual quiere decir que al despejar x, que es la concentración, nos queda como x es igual a y menos 0.0680, es decir, la absorbancia de la muestra menos la absorbancia del blanco, sobre la pendiente 0.001695, y así para cualquier valor de absorbancia se puede calcular cualquier valor desconocido despejando en esta fórmula. Sin embargo, es común que los insertos y la técnica diaria nos diga que tal vez se puede realizar el cálculo de una manera más sencilla. Como lo podemos estar viendo, la absorbancia de las muestras o los controles, ya habiendo restado la absorbancia del blanco, sobre la absorbancia del estándar menos la absorbancia del blanco, por la concentración del estándar. Es importante recalcar que se debe restar la absorbancia del blanco para aplicar esta fórmula, porque en caso de no realizarlo, no es válido el resultado. Aquí está mostrado de ejemplo qué pasaría si no restáramos la absorbancia del blanco de reactivo. Aunque por supuesto equipos como los que estoy mostrando automáticamente ya realizan esa resta, entonces tenemos que conocer el equipo que estamos utilizando. Y bien, de esta manera es como funcionan y como se sabe cuánto de glucosa, colesterol, triglicéridos, etcétera, tiene una muestra o un control. Ahora bien, en cuanto a las formulaciones de estos reactivos, si nos vamos a los insertos, podemos observar que en realidad son secuencias de reacciones enzimáticas acopladas, en donde los productos de una reacción son los reactivos de la siguiente, y que por lo general el último paso es la formación de peróxido de hidrógeno, el cual va a oxidar algún reactivo que en estado reducido es incoloro o un color muy tenue, pero que al ser oxidado por el peróxido forma un complejo de color. Tal vez las excepciones sean las proteínas totales en el método de Biuret y la albúmina con verde de bromocresol. Ahí no hay oxidación, es simplemente formación de complejos coloridos de una manera directa. Pero de ahí en fuera, normalmente lo que estamos midiendo es la oxidación de un reactivo producido por la formación de peróxido en reacciones anteriores, no necesariamente medir directamente la glucosa o el colesterol. Si este video te pareció interesante y quieres información sobre el fundamento de otras técnicas de laboratorio, te agradecería me lo hicieras saber con un like en el video y una suscripción al canal.